Seguimos en Portafolio Económico. Esta semana estuvimos dando seguimiento al cumplimiento laboral, al cumplimiento de los patronos, de los empleadores, ante el Ministerio de Trabajo. En esta semana pues se estuvo venciendo el plazo de enviar el DGT3, que es la planilla del personal. Como cada año, el día 15 es la fecha límite para cumplir con esta obligación. Y queremos también aportar de que el Ministerio de Trabajo pues ha prorrogado hasta el 31 de enero este cumplimiento. O sea que es importante que los amigos que tienen negocio y tienen empleados pues puedan entonces cumplir con esta obligación. Y hay que, en aras de aportar al cumplimiento, al deber formal que tiene cada empleador, de que es sano que se cumpla con esta obligación, Susana, porque hay varias cosas que tomar en cuenta. Primero, como bien ha anunciado el Ministerio, una vez se cumpla el plazo prorrogado, pues los inspectores estarán visitando, inspeccionando a las empresas para ver ese cumplimiento. Y lo primero que se pide es esta planilla y acompañado del libro de visita, que es un tema que tenemos que dar seguimiento porque el libro de visita casi nunca hay existente. Eso es muela de gallina en el Ministerio de Trabajo. Sí, y yo diría, Susana, que estos temas del libro de visita debería de estar ya sistematizado, de manera que pueda hacerse una lista de chequeo en línea. Conjuntamente, cuando vaya el inspector, pues sencillamente haga su checklist y eso quede registrado en el sistema, tanto a verificación del empleador y a control del ministerio. Ahora, hay algo que sí me gustaría que nosotros ponderáramos dentro del análisis hacia estas obligaciones. Estamos hablando que el DGT3 pues, es una obligación donde se envía una sola vez en el año. Es donde tú declaras tu cantidad de empleados. Pero hay otros formularios, el DGT4, que tú lo utilizas para declarar la movilidad, tanto la entrada como la salida de los empleados que se producen a partir del 15 de enero, que son las novedades. Hay que decir que el sistema está unificado. Esta planilla debe de coincidir con la declaración que se hace en la Tesorería de la Seguridad Social, porque es un sistema integrado. Evidentemente, esto hay que seguirlo afinando, porque una vez yo declare mi personal en el Ministerio de Trabajo, debería esa información alimentar de manera automática la Tesorería de la Seguridad Social. O sea, yo no debería, fíjate que cuando tú inicias una empresa y tú tienes que sacar tu registro en la Seguridad Social, tu número, tu ID en la Seguridad Social, fíjate que tú vas a la Seguridad Social y la Seguridad Social te da el ID, y en ese momento tú no pasas por el Ministerio de Trabajo. Debe de ser al revés. Debe de ir primero a cumplir con el deber formal de tu planilla en el momento que sea, que es tu planilla de apertura, y entonces esa planilla de apertura debe de moverse a la Seguridad Social. Y de hecho, el Ministerio de Trabajo es primero que la Seguridad Social, como tal. O sea, esa Seguridad Social que conocemos es primero. Mira, y justamente
y no porque la institución sea primera, sino porque el procedimiento debe de ser el primero que tú hagas, porque fíjate que lo primero que tú haces cuando tú inicias una relación laboral es hacer un contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo, para que tenga validez, hay que rubricarlo en el Ministerio de Trabajo. Si no, ya se queda como un contrato verbal que afecta, o sea, el contrato verbal a quien perjudica es al empleador, es al patrono. ¿Por qué? Porque el patrono está a expensa del argumento del trabajador, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso la importancia del cumplimiento fiel de estas obligaciones. Pero hay unos elementos que vale la pena recalcar, Susana, y hablando de aumentos, fíjate que este año, para sorpresa de los empleadores, la planilla de personal fijo, o sea, una planilla, cada planilla, que tiene un máximo de 25 empleados, sí, costaba 500 pesos. Ahora, cuando se fue a cumplir con ese deber formal, ahora cuesta 700, o sea, le aumentaron 200 pesos de un rayazo. Fíjate que estas autoridades tienen la particularidad que no hacen aumento porcentual. O sea... o los porcentajes son muy elevados. No utilizan el concepto porcentual porque el concepto porcentual es sumamente exagerado. O sea, fíjate que inteligentemente te dicen, se le aumentó 40 pesos, se le aumentó 200 pesos. Si tú divides los 200 entre los 500, probablemente el aumento sea de un 300%. Entonces, porcentualmente, eso es una mala palabra. Para no crear ese impacto, le aumentamos un 50, un 100%, un 120%. Correcto, porque déjame decirte, fíjate que lo que pasa, Susana, que hay que mira, y es un tema de una matemática simple. Si tú, por ejemplo, agarras y tú planteas que tú tienes, por ejemplo, tú tienes una ecuación donde tú divides, por ejemplo, el aumento, que son 200, entre 500, por ejemplo, tú tienes que el aumento que te está marcando esa variable, tú ves, está hablando de un 40%. Entonces, como un 40% genera ruido, lógicamente, lo llevo a pesos. Cuando tú lo llevas a monto absoluto, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de un incremento del salario, fíjate que un forcejeo va a aumentar un 15, va a aumentar un 10. Entonces, siempre cuando te va a porcentaje, el porcentaje es más manejable cuando es hacia la baja. Cuando es hacia arriba, es un escándalo. Imagínate, por ejemplo, que tú escuches que aquí se le aumentó el salario a los empleados en un 60%. Entonces, sería una gran noticia, pero una noticia que es una ficción, porque eso tú no lo vas a escuchar. Sin embargo, un cuento de hadas. Sí, claro. Sin embargo, del otro lado. Y lo interesante de esto es que estos aumentos se producen y tú te das cuenta, es cuando tú vas a hacer el proceso. Ahora, fíjate que nosotros hemos abogado por lo que es el tema de la formalización. Hemos siempre aspirado, hemos motivado y seguimos motivando a que hay que formalizarse por los beneficios que la formalidad genera. Ahora, ¿qué pasa, Susana? Cuando uno ve todo este juego de cosas, cada vez más ahuyenta a la formalidad. ¿Por qué? Porque el formalizarse es muy costoso. Fíjate que de entrada, para tú ir a registrar tus empleados, ya de entrada, si tienes menos de 25 son 700 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que a quien ayuda todo ese proceso es al propio sistema. Porque primero, de una vez de que tú vas y registras tus empleados, ya tú tienes tus empleados en la tesorería de la Seguridad Social. Tienen seguro, ya el Estado no tiene que pagar, no tiene que asumir el costo de ese empleado que está en la informalidad. Pero ya de una vez, para formalizarte en la Seguridad Social, tú tienes que tener un RNC y de una vez ese gasto, ese impuesto, genera un impuesto en la Dirección de Impuestos Internos.
pero también eso es va, una cadena. Eso va y le manda el 1% a Infotec. O sea, aparte de la contribución en el seguro y todo eso, vejez, salud, Sí, los mismos riesgos riesgo laborales. laboral, o sea, entonces a veces como que el Estado, nuestros ministros lo ven como que cada ministerio es un Estado aparte y no estamos viendo un Estado consolidado donde las acciones de uno va a ayudar al otro y al final lo que va es a robustecer el propio Estado. Y otro elemento, Basilio, muy a tiempo, es lo siguiente: todos estos esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Trabajo para unificar informaciones, tecnificar el mismo ministerio, que todavía hay elementos de mejoras, hay muchos elementos de mejora. Y hay otra realidad. En este año, producto de estas informaciones del DGT3, también se van a servir y vamos a poder darnos cuenta, el Estado va a poder cuantificar la cantidad de extranjeros que se encuentran en el país regularizados. Como tú mismo decías, bueno, llevo información a la DGI, llevo información a la TCS, pero también voy a obtener información para migración. Y hay otro elemento también muy importante. Cuando nosotros hablamos de DGT3, el Código de Trabajo establece la cantidad de empleados que debe tener una empresa nacionales, la cantidad de empleados que debe tener una empresa local donde sus directivos deben ser dominicanos. La mayor cantidad de directivos deben ser dominicanos. O sea, para que nuestros televidentes sepan, los gerentes, el gran número de gerentes deben ser nacionales. Toda esta información, con la realidad que tenemos de las migraciones suramericanas, toda esta información va a salir. Vamos a ver qué va a hacer el Estado, qué va a hacer migración con toda esta información, porque hace tiempo que el Ministerio de Trabajo no cumple con lo propuesto en sus mismas leyes laborales. Está mirando para el otro lado, así que nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento.